Buenas tardes a todos, bienvenidos al tercer encuentro del ciclo de charlas de divulgación del Departamento de Geología. Hoy nos acompaña el doctor René Albuy, que nos va a contar sobre los desarrollos en aguas subterráneas, sus últimas investigaciones, y nos va a comentar parte de los trabajos que viene realizando con su equipo. Así que vamos a darle la bienvenida a René. ¿Cómo estás, René? Gracias a Laura, muy bien. Nada, un saludo formal a todos y a todas los que participamos de esta tercera charla del ciclo de divulgación virtual. Vamos a empezar con esto y a introducirnos en general al mundo del agua. Como todos ustedes saben, el agua como sustancia es un elemento esencial para la vida, ¿no? Bueno, y como debe ser, el acceso a un agua en condiciones de salubridad, digamos, potable, es un derecho para todos nosotros. Por ahí leía y coincidí que se le ha puesto un precio al agua, pero no todos son conscientes del real valor del agua. Es una sustancia vital para cualquier ecosistema, en general, digamos, del medio ambiente, y también, por supuesto, para el desarrollo económico y social de cualquier lugar, ya que sin agua no es posible ello. Vamos a empezar para dimensionar un tanto de lo que vamos a hablar, e insisto, del agua en general, haciendo un ejercicio de abstracción. Y entonces en ese ejercicio vamos a concentrar todo el volumen de agua de la Tierra en una esfera que va a tener un volumen determinado. Y la vamos a comparar con el tamaño de la Tierra. La Tierra, sí, sabemos, se la conoce como el planeta azul, justamente por el planeta del agua, ya que en gran parte su superficie está cubierta de agua, en un 70% aproximadamente. Como les decía, reunir todo ese volumen de agua en una esfera y comparándola con el tamaño relativo, ¿no es cierto?, o volumen de todo el planeta, bueno, a primera vista aparece digamos, un exiguo volumen, ¿no? A pesar que las 3/4 partes de todo el planeta están cubiertas de agua. La Tierra, sin agua, todos sabemos, sería un planeta sin vida. Esta imagen de tamaños relativos de volumen de agua versus volumen del planeta, está sacada del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Pero ahora nos vamos a concentrar solo en ese volumen de esa esfera. Y, como todos lo saben, el 97% del volumen total del agua del planeta está en los océanos y mares. Es un agua que en forma directa no está disponible para, digamos, mucho menos para consumo, pero para muchas de las actividades del hombre. No es agua disponible para uso humano directamente en ningún sentido. Del agua dulce, del exiguo % que nos queda, la mayor cantidad de agua dulce está en estado sólido y de hielo en los polos de la Tierra, ¿no? Yo les decía, no sé si escucharon, que la gran reserva de agua dulce de la Tierra está en la Antártida.
igual son zonas no accesibles para el hombre y es un volumen de agua dulce, no disponible para el hombre. Y decía que le sigue en términos de porcentaje la significación de lo que es el agua en el subsuelo, del agua subterránea. Y les comentaba que si lográramos imaginar el volumen instantáneo que todos los grandes ríos del planeta están llevando en este momento, eso significaría en forma aproximada 1% del volumen total del agua del planeta muy, muy exiguo. Es así que en otros números, el agua subterránea reúne el 98% del agua dulce en estado líquido. Por tanto, el primer concepto fuerte es que representan la mayor fuente o reserva de agua del planeta. No es tamaña significación del volumen de agua que hay en el subsuelo, es que dio origen con el tiempo a una ciencia que le hemos de llamar hidrogeología. En principio podemos tomarla como sinónimos también de hidrología subterránea, de geohidrología, pero todo ello es la ciencia de las aguas subterráneas. Las ciencias de las aguas subterráneas no es menor porque el agua subterránea, por lo que hemos visto, es un recurso estratégico. Los grandes volúmenes de agua en la Tierra, como dijimos, están en el subsuelo. Y en los países más desarrollados, social y económicamente, por el menor costo, como lo dice ahí, por la calidad y por estar más protegidas a la contaminación, hay un notorio predominio del agua subterránea respecto a la de superficie para abastecimiento humano. Las aguas subterráneas, entonces, al estar en el subsuelo, están relacionadas y vinculadas a todos factores geológicos, hidrodinámicos, físico-químicos, biológicos y antropológicos, asociados no solo, como lo dice acá el doctor Custodio, a la variable y compleja naturaleza, sino también a la libertad del hombre. Eso lo puede escribir Custodio nada más. Para estudiar el agua subterránea, ha de recurrirse a distintas tecnologías o ciencias, por lo que es necesario calificar a la hidrogeología como una ciencia multidisciplinar, que exige buena base de fundamentos científicos y tecnológicos. Se cita acá abajo un texto para la transmisión del conocimiento del agua subterránea muy difundido en el mundo y sobre todo en el habla hispana. Y un texto que casi todas las bibliotecas de las universidades nacionales del país lo tienen. Y que seguramente muchos de los que me escuchan lo han tenido en sus manos. Es el texto de Custodio y Llamas de Hidrología Subterránea. Dicho esto, ¿cuáles son los objetivos de un hidrogeólogo? Primero, identificar, como lo dice ahí, reconocer al agua subterránea como parte del ciclo hidrológico. Por lo que, en primera instancia, estamos hablando de un recurso natural renovable. El agua subterránea participa de ese ciclo en el que el agua cambia de estado físico y también de ambiente, de un lugar a otro. Pero siempre se parte del concepto que el volumen de agua del ciclo hidrológico, que da origen al ciclo hidrológico, se ha mantenido constante. Si tuviésemos que hacer un triángulo,
en los vértices de este triángulo y por el impacto que en el estudio del agua subterránea tienen, en un vértice pondríamos al clima, en el otro las condiciones topográficas y en el otro a las condiciones geológicas, que a grandes rasgos son los que condicionan y determinan la presencia y también calidad del agua subterránea. Pero es necesario conocer de este sistema las leyes que regulan su movimiento y también que condicionan la calidad química que tiene. Se trata entonces de evaluar este recurso en términos de cantidad. Ahí, técnicamente, debemos hablar de recurso y reserva, de esos dos conceptos. Pero también dijimos en términos de calidad, porque no toda agua del subsuelo es apta, pero lo puede ser, digamos, puede ser potable o bien para otros usos. El hidrogeólogo debe definir la modalidad de extracción, el régimen de explotación del agua, de la extracción, evitando sobreexplotar el recurso. Llevar a cabo eso es una explotación, como dice ahí, racional. Llevar a cabo una explotación racional significa gestionar bien el recurso, administrarlo bien. Si se lo hace como debe racionalmente hacérselo, estamos garantizando que nosotros podemos hacer uso de ese recurso, pero las generaciones que vienen también van a poder hacer uso de eso. Eso es pensar en términos de planificación hidrológica. Procurar, por tanto, que la explotación de tal o cual acuífero no lo convierta en un recurso natural extinto. Hoy día se habla de minería del agua subterránea, cuya explotación lleva a convertirlo en un recurso natural extinto. Y también entonces, y esto es muy importante, formular las estrategias o los lineamientos para preservar de la contaminación antrópica al agua subterránea. Hoy día, ensuciar el agua es considerado como, o la contaminación en general, un gran o el mayor consumidor de agua que deja afuera grandes volúmenes que podrían estar disponibles para otros usos. Todo lo que hemos estado repasando es tema de estudio del hidrogeólogo, ¿no? Y todo está dentro de la ciencia del agua subterránea o de la hidrogeología. A nivel mundial, las aguas subterráneas, dicen, abastecen de agua potable a no menos del 50% de la población del mundo. Y también es muy usada en la generación de alimentos, en el riego. Y en este sentido, algunos números indican que representan un 43% de toda el agua utilizada en este concepto. 2.500 millones de personas dependen exclusivamente de los recursos de agua subterránea para satisfacer sus necesidades básicas diarias de agua. Hoy día, y en los núcleos urbanos importantes, está la tendencia de, si se puede, hacer una gestión integral del recurso de agua de superficie y subterránea. Pero pensemos, por ejemplo, en extensas regiones rurales, como tenemos en la provincia de Buenos Aires, en los pequeños parajes, localidades, estancias o establecimientos rurales que dependen exclusivamente de este recurso para satisfacer sus necesidades. En la Argentina, lo sabemos, un 75% del territorio tiene condiciones de clima árido o semiárido. El recurso de agua superficial no abunda en nuestro país.
salvo en regiones localizadas como la Mesopotamia, en la zona cordillerana, pero en el resto del amplio territorio, el agua subterránea juega un rol fundamental en la provisión de agua para consumo humano y para riego. Algunas estimaciones indican que el 50% del agua potable, le llamamos agua potable a ese agua que es apta para consumo humano, que tiene propiedades físicas, químicas y bacteriológicas, que son propicias, no hacen daño a la salud de quien la consume. Decía, un 50% del agua potable tiene proveniencia subterránea. Así como ciudades de La Plata, aunque de forma parcial, el conurbano de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, lo mismo, la ciudad de Mar del Plata se abastece de agua subterránea, y otros núcleos importantes, como las ciudades de San Juan, de Paraná, en Entre Ríos, de Santiago del Estero, Salta, Catamarca, y también en Santa Rosa. Aunque en Santa Rosa llevan agua desde el río Colorado por un acueducto, así que ahí hay una gestión integrada del recurso de agua en superficie y subterráneo. Pero también otras ciudades de la provincia de Buenos Aires como Tandil, Azul, Olavarría, los balnearios de la costa atlántica, todos ellos toman agua del subsuelo. Esto no es, digamos, llega así luego de una pequeña historia, ¿no?, del agua subterránea. Digamos, los primeros estudios sistemáticos, metodológicos, documentados, los primeros estudios hidrogeológicos en el país, los llevó a cabo el Servicio Geológico y Minero Argentino. Esto es una portada de una memoria que reúne los trabajos o perforaciones hidrogeológicas realizadas desde el principio del siglo XX hasta el 2004. Este servicio, desde su nacimiento, tuvo siempre una división, en este caso sección de hidrología y perforaciones, que con el tiempo fue cambiando de nombre, pero no importa. Las primeras perforaciones documentadas, o para llegar a ellas hay que irse al año 1881. La primera perforación del Servicio Geológico Minero se llamó El Balde, en la provincia de San Luis, y llegó hasta 600 metros de profundidad. Es la que se considera que inicia la investigación de la hidrogeología en el subsuelo de la Argentina. Un poco después, en 1907, se descubre la cuenca surgente de Tunuyán, en Mendoza, a menos profundidad, 240 metros, en el mismo año y un 13 de diciembre, y a raíz de una exploración hidrogeológica, se descubre un yacimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, según la información, a unos 500 y pico de metros de profundidad. En el año 1908 le sigue la primera perforación para explotación del agua subterránea en la capital de Santiago del Estero. Y así llegamos a algo que nos toca muy de cerca, 1912. La perforación Argerich, que permitió descubrir el acuífero termal profundo de la cuenca, que aquí la designaban como cuenca artesiana de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Unos esquemas que para mí son siempre admirables, aquellos levantados con lápiz y papel, como esos cortes o perfiles geológicos que los geólogos o naturistas realizaban. Estas son imágenes, aunque no muy claras, en el margen superior derecho del estado final dicen que quedó la formación El Val, de la primera que se hizo en exploración hidrogeológica en el país. Abajo también un dibujo, no fue una sola perforación. Yo dije que se había realizado en el año
1881, pero acá en la estación de ferrocarril figura en el año 1883 otra perforación, se ve que le siguió, y de alguna forma, digamos que representan la documentación, por lo menos, de los perfiles lito y estratigráficos con los horizontes o niveles portadores de agua o niveles acuíferos. Si avanzamos un poquito en el tiempo, nos encontramos con una foto. Esta foto es del año 1907 y es en Comodoro Rivadavia. Aquí está documentada justamente el primer intento de perforación para buscar agua subterránea, pero que alumbró finalmente petróleo. Digamos que en un primer momento era una máquina a rotación que llegó a unos 500 y pico de metros de profundidad, pero no pudieron seguir, hasta que, bueno, buscaron un reemplazo, otro tipo de máquina, y siguieron perforando, y hasta encontrar no agua, pero sí el oro negro. Y el primer surgente me gusta y destaco acá porque una nota aparecida en el año 2007 en el mayor diario de circulación local, donde relata, haciendo referencia al primer pozo, que dice, hace 95 años, en 1912, en el mes de enero, entró en surgencia el pozo que permitió descubrir el acuífero termal profundo en el subsuelo de Bahía Blanca. Fíjense, el agua de lluvia de los aljibes, el agua superficial del arroyo Napostá, tomas en el río Sauce Grande, y ya había algunas perforaciones que, indica aquí, llegaban a unos 170 metros, eran los recursos que tenían los bahienses a principios de siglo para proveerse de agua. Fue entonces que un ingeniero, Pronsato, animó, dice aquí, a su amigo Argerich para que obtuviera una perforadora y excavara en su estancia hasta una profundidad, en ese momento hablaban, donde hay un gran mar de agua dulce subterráneo. Argerich efectivamente se proveyó de una máquina perforadora y luego de varios meses, dice acá, y a una profundidad de unos 700 metros, el pozo entró en surgencia. Y fíjense, lanza un potente chorro de agua a una temperatura tan elevada que provocó quemaduras en algunos operarios. Claramente, como se comentó también en otros pozos, el caudal emergente era fabuloso y la temperatura rondaba unos 60 grados centígrados. A partir de ahí, desde 1912 y hasta el año 82, se realizaron en Bahía Blanca unos 70 pozos, algunos de los cuales se conectaron a la red de agua. Pero, después algo de esto vamos a comentar, con la habilitación del dique y del acueducto Paso de las Piedras, muchos fueron desactivados, o la mayoría. En Bahía Blanca, la exploración de este acuífero se inició en 1915. Fue la primera perforación en el Parque de Mayo, que llegó a una profundidad próxima a la de Argerich, a unos 700 metros. Los surgentes se consolidaron como fuente alternativa de suministro de agua, pero fueron, insisto, desactivados en los años 70, cuando se inauguró el dique Paso Piedras. Algunos de ellos, sin embargo, como el que está en el surgente del Parque de Mayo, sigue siendo, digamos, un lugar muy concurrido y demandado porque muchos de nosotros vamos con frecuencia a buscar agua que es de excelente calidad. Hice énfasis en el sistema hidrotermal profundo de Bahía Blanca porque tiene características únicas a nivel país. Entonces, dentro de la provincia de Buenos Aires, el conocimiento hidrogeológico ha llevado a distinguir distintos ambientes que reúnen condiciones hidrogeológicas, por decirlo de alguna forma, comunes y distintas a las de otro.
en Bahía Blanca se distingue, entonces, miren el cursor, lo que es la cuenca de Bahía Blanca, y observemos que en inmediaciones de la ciudad tenemos un ambiente serrano, interserrano y pedemontano, y con significación, ya vamos a hablar, todo un ambiente que acá se lo designan como costero, que lo estoy recorriendo con el cursor. Les mostraba los distintos ambientes hidrogeológicos porque muy vinculados a estos sectores están los proyectos que desarrolla el grupo o desarrolló el grupo de hidrogeología de la Universidad Nacional del Sur. El desarrollo de esta ciencia dentro de nuestro departamento, aquí una foto para que lo añoremos un poco, ya vamos a poder volver. El desarrollo, les decía, de la hidrogeología en la universidad, y en esto se interrumpió la conexión, está muy vinculado al desarrollo, a la actividad, al incentivo del doctor Guillermo Bonorino, que les decía, ya está retirado, es profesor consulto de esta universidad. El doctor Bonorino en el año 88 presentó lo que fue la primera tesis doctoral de hidrogeología en el país sobre o vinculada a toda la temática del sistema hidrotermal profundo. Luego, el grupo de trabajo de hidrogeología, siempre estuvimos concentrados en el estudio de los acuíferos libres o freáticos de las cuencas de los arroyos y ríos de la vertiente suroccidental de las sierras australes. Luego comento un poquito, esto no es caprichoso, sino que tiene una fuerte justificación. A partir de entonces del año 98 y en adelante, se pueden indicar las tesis doctorales que realizaron Albuy en la cuenca del río Sauce Chico, la de la doctora Rossi en el año 96 en la cuenca del arroyo Chasicó, la del doctor Carrica en el año 98 sobre la cuenca del arroyo Napostá Grande, la de Claudio Lexou en el año 2002 en la cuenca del arroyo del Águila, o unas tesis que integraban información de distintas cuencas porque apuntaban a características químicas del agua como el aporte de flúor u otros oligoelementos. Nada. ¿Por qué siempre nosotros concentrados en el acuífero freático de la vertiente suroccidental de las sierras, cerca del pie de monte? Porque en una forma simple les voy a comentar cuál es el esquema hidrogeológico en la ciudad de Bahía Blanca. Hemos nombrado un acuífero o un sistema hidrotermal profundo abajo. Hacia arriba se puede distinguir un acuífero que le hemos denominado acuífero intermedio y por encima el acuífero freático. El acuífero profundo, insisto, sistema hidrotermal profundo, tiene una extensión continental comprobada amplia de unos 3.000 kilómetros cuadrados, no solamente en el partido de Bahía Blanca, sino Coronel Rosales, en Villarino y partido de Patagones también. Está a una profundidad de unos 650 metros, son aguas termales y surgentes, pero de excelente calidad. Algunos caudales de surgencia documentados cuando se construyeron los primeros pozos alcanzaron los 350.000 litros hora, o sea, 350 metros cúbicos hora, pero se ha comprobado que con los años la productividad ha decaído considerablemente y hoy día se documentan caudales muy bajos en relación a los iniciales. Hay aquí una cuestión, ¿no es cierto?, no suficientemente estudiada en cuanto, no sé, a una despresurización evidente. Se trata de un acuífero hidráulico de tipo confinado o un desequilibrio entre lo que es la descarga del acuífero y lo que es la recarga. Más arriba de ese acuífero, y a una profundidad de unos 200 metros, está el acuífero intermedio. El acuífero intermedio, las aguas tienen una temperatura aproximada a los 30 grados centígrados, en algunos lugares
son surgentes, pero están naturalmente salinizadas por el tipo de litológico del material que las contiene, ¿no? Entonces su utilización está restringida a uso recreativo, llenado de piletas de natación o lavado de instalaciones, o también dice acá el uso o para uso sanitario en algunas industrias, por ejemplo. Y si nos vamos más a la superficie, llegamos a lo que es el acuífero libre o freático. Es el agua somera que está a pocos metros de profundidad en cualquier lugar en la ciudad. Por lo general, según la altura topográfica a la que uno perfore, está de a 2,5 metros hasta 50, podemos indicar. Pero también están naturalmente salinizadas, y localmente se ha podido comprobar que en algunos lugares no provistos de cloacas, ¿no? o la existencia de entonces de pozos ciegos, el almacenamiento subterráneo en tanques de combustible y pérdidas de esos tanques, se han identificado núcleos de contaminación, por lo que no pueden utilizarse para la bebida humana. Entonces, el acuífero freático o libre de las sierras australes se convirtió como la alternativa, porque son de excelente calidad química las aguas ahí para abastecimiento humano. Es decir, que en la ciudad de Bahía Blanca, el aprovechamiento del agua subterránea para consumo humano siempre se pensó, y hay que pensarlo así, a partir del sistema hidrotermal profundo. A ver, en el año 1990 hubo un plan integral de abastecimiento de agua a Bahía Blanca y Gran Bahía Blanca. Lo llevó a cabo la Universidad, el Ministerio de Obras Públicas de la provincia y la Comisión de Investigaciones Científicas. Y se estableció allí como prioritario para suplementar el abastecimiento de agua a Bahía Blanca, suplementar, digamos, en el sentido que ya la fuente fundamental de abastecimiento es el dique Paso de las Piedras, pero, insisto, es explotar el acuífero freático, el primer agua subterránea, pero en la vertiente suroccidental de las sierras australes. Entonces, ese fue un estudio de prefactibilidad técnico y económica, donde quedó clarísimo que la prioridad era sacar agua subterránea en inmediaciones de las sierras australes para el suplemento de agua a Bahía Blanca. Los primeros resultados de los estudios en estas cuencas pueden encontrarse en un trabajo que, con fecha de 1997, que es la provisión de agua a la ciudad mediante la extracción de agua subterránea. Lo destaco porque fíjense que Bahía Blanca fue sede del primer Congreso Nacional de Hidrogeología. Después de esta fecha le siguieron, y en distintos lugares del país, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, vamos por el 12º, pero tenemos, digamos, la iniciativa de haber organizado el primer Congreso Nacional, la temática. El estudio al que yo hago referencia del Plan Integral de Abastecimiento de Agua descartó, y aquí está el punto, la explotación del sistema hidrotermal profundo. ¿Por qué? Digamos, porque hoy día hay una baja relación entre los caudales erogados o de surgencia y lo que significa los costos de las obras de captación, entre otras cosas. Entonces, como decía también, surgió como obra prioritaria la explotación del agua subterránea del acuífero freático o libre en la zona del piedemonte de las sierras australes para suplementar el abastecimiento. Se siguieron haciendo estudios, fundamentalmente después concentrados en la cuenca, inicialmente en la cuenca del arroyo Napostá Grande, luego en la cuenca del arroyo Napostá Chico, hasta que en el año 2005 al 2009 se registró en la región una sucesión pluviométricamente de años muy secos. La media de ese periodo fueron cerca de 500 milímetros, cuando en realidad Bahía Blanca tiene un módulo pluviométrico de unos 670 y pico de milímetros. ¿Qué pasó entonces? Una notable merma del agua embalsada en el dique Paso de Piedras.
que desde una capacidad máxima de embalse de 328 hectómetros cúbicos pasó a valores por debajo de los 70. En ese momento, la prensa local denominaba a esta situación una crisis hídrica, a los que los hidrogeólogos, en particular, éramos bastante críticos, porque no era una crisis de agua, sino que era realmente una crisis de gestión y planificación hidrológica. Pero bueno, la cuestión que ABSA, que era la concesionaria del servicio en ese momento, retoma estudios realizados por en la cátedra de hidrogeología en la cuenca del Napostá Chico. Y, digamos, llega hasta ya condiciones, o ya no de prefactibilidad, sino de factibilidad técnica, y hasta la propuesta que se hizo de un abastecimiento de agua a Bahía Blanca. Ustedes están leyendo acá ubicación y diseño de la batería de pozos de explotación, que lo pueden encontrar, digamos, un resumen de los que acabo de comentarles. Y entonces las crónicas de aquel momento en el diario de circulación local en el 2012 decía que ya funcionaban 12 pozos en Cabildo, ¿no? Y según la empresa, en ese momento 4 de cada 10 litros ya no eran captados del dique Paso de las Piedras, sino que provenían de fuentes, les llamaban alternativas. También como los pozos ubicados de agua subterránea en el Bajo de San José, o tomas de aguas superficiales en el Sauce Grande y el Napostá. Nosotros, en el trabajo que les mostré anteriormente, habíamos propuesto una batería de 30 pozos, ya funcionaron 12, esto es en febrero del año 2012, pero ABSA terminó ejecutando una batería de 16 pozos, someros, de unos 120 metros de profundidad, obtenía un caudal de unos 0,4 metros cúbicos por segundo para suplementar el servicio de agua potable a la ciudad. Pero los pozos se dejaron utilizar poco tiempo después, cuando empezó a llover y el dique empezó a recuperar sus reservas. Acá están insinuadas las casetas de los pozos en uno de los caminos vecinales en proximidades de la localidad de Cabildo. Y bueno, las serranías en el horizonte es el reflejo del ambiente justamente pedemontano del que hemos estado hablando. Hoy día tenemos, esto fue un poco de historia porque fue haber podido, digamos, imponerse para construir esos pozos. No fue un trabajo fácil, fue un trabajo de años. Como no es fácil el trabajo del hidrogeólogo, ¿no? Al tratar de, digamos, explicar el porqué, el uso del agua subterránea versus al agua en superficie. En realidad, todas las obras o emprendimientos, construcción de campos de bombeo o lo que sea, cuando es técnicamente posible, es económicamente barato. Mucho más barato que cualquier tipo de obra, pensando en el aprovechamiento del agua en superficie. Igual, nosotros seguimos con el agua subterránea, porque no está dicha la última palabra. Hay un PIO 3 en el país, un proyecto de investigación orientado, que trata de evaluar integralmente los recursos hídricos para consumo humano en la región del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Se hacen estudios en distintos lugares próximos a la ciudad de Bahía Blanca, no solamente de agua subterránea, sino también de agua de superficie, y no solo en términos de cantidad, sino también de calidad. Esta es una contribución del grupo de hidrogeología de hoy día, sobre donde se explican los fundamentos, o se insisten sobre los fundamentos de por qué el empleo del recurso hídrico subterráneo para suplementar el abastecimiento de agua de Bahía Blanca y la región. Pero hay aportes también individuales de cada uno de estos integrantes, y también reúne aportes en todos sentidos, ya les decía, en términos de calidad y cantidad de agua de superficie también. Pero todas esas contribuciones han sido reunidas en un libro, en realidad unas actas de las jornadas del sudoeste bonaerense,
que en este momento es de acceso libre y digital, y en la editorial de la Universidad Nacional del Sur. Y aquí abajo les indico el enlace. Otro de los proyectos que actualmente desarrolla la Cátedra de Hidrogeología lleva como título Hidrogeología de las dunas en el ambiente costero suroccidental de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Está a cargo el licenciado Andrés Gabriel Rufo, que a través de una beca doctoral del CONICET está trabajando en este ambiente. Este proyecto ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de Coronel Rosales. El área de estudio se extiende en una zona medanosa en el ambiente costero de la provincia de Buenos Aires, que yo les indicaba hace un rato, y entre Monte Hermoso y Punta Alta. Está caracterizado este ambiente por una franja en superficie de médanos o dunas que, sabido es, reúnen condiciones excelentes para la infiltración del agua de lluvia, para la recarga y, por supuesto, para el almacenamiento de agua subterránea. De hecho, casi todos los balnearios de la costa atlántica, desde Mar del Plata para abajo, por así decirlo, se abastecen íntegramente del recurso hídrico subterráneo alojado en esta cadena de médanos costeros. Otro proyecto que estamos desarrollando es el estudio hidrogeológico en un sector del acuífero libre de la vertiente suroccidental de las Sierras Australes, en la provincia de Buenos Aires. Digamos, regresando al ambiente, digamos, pedemontano de las sierras australes, porque este área de estudio, omití, está a cargo del licenciado Juan Manuel Giorgi, con una beca también doctoral, pero en este caso de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. El área que estudia Juan se ubica en una zona de interfluvio entre los arroyos Napotá Grande y Napotá Chico. Corresponde al ambiente hidrogeológico serrano y pedemontano dentro de la provincia de Buenos Aires, donde está comprobada la existencia de un acuífero libre, como les contaba, portador de aguas aptas para consumo humano. Desde el punto de vista a su proximidad, tanto a la localidad de Cabildo, cerca de Cabildo, APSA ya construyó la batería de 16 pozos, y también por su proximidad al acueducto, ¿no?, que es la conducción del agua desde el dique Paso de las Piedras, el lugar que se está estudiando en esta tesis es una zona estratégica, ¿no?, pensando en la posibilidad de seguir con el aprovechamiento de agua subterránea en el piedemonte de las sierras. Otro proyecto es el agua subterránea en la ciudad de Bahía Blanca, explotación racional para uso industrial y otros. Está a cargo de la licenciada Lucía Belén Carrica, con, digamos, una beca doctoral también de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. En este caso se trata de explorar, el estudio en sí está en el marco del ambiente hidrogeológico de lo que es la cuenca de Bahía Blanca. Se trata de actualizar, ordenar, generar información de los distintos sistemas acuíferos que yo les comentaba, el sistema hidrotermal profundo, el intermedio y el freático, con el objeto de definir recursos, reservas, calidad, pero orientados fundamentalmente para uso industrial y otros, siempre en el marco de una explotación racional. ¿Qué significa para uso industrial y otros? Significaría un suministro alternativo de agua a actividades que implicaría entonces un ahorro del agua de red. Es decir, que indirectamente, digamos, utilizar determinadas calidades de agua para determinados usos es muy conveniente antes de derivar a las industrias agua de red o potable. Otros de los proyectos en ejecución de reciente inicio es el estudio hidrogeológico o la hidrogeología, también en una cadena de médanos continentales. Esto es en
sector septentrional del partido de Villarino, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. La lleva a cabo el licenciado Matías Rey a través de una beca doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. El área de estudio forma parte también de la denominada Cuenca de Bahía Blanca, pero de lo que es el agua subterránea más somera, en el acuífero freático. El área está ubicada en el partido de Villarino, como les comentaba, y en el lugar están las localidades de Médanos y Argerich, donde el abastecimiento de agua para todo uso es a partir de la extracción de agua subterránea de los médanos y del subsuelo inmediato del distrito. Estamos gestionando, y a raíz de estas circunstancias que estamos viviendo, estamos un poco detenidos, pero estamos hablando para formalizar un convenio de un tipo de apoyo técnico y económico por parte de las autoridades del municipio de Villarino y también de la administradora del agua de ABSA, en este sentido. Otro de los proyectos de investigación, ya no quiero decir cerrados, porque estamos pensando en formalizar otro convenio, se refiere a la hidrogeología del acuífero freático de la ciudad de Zapala, en la provincia de Neuquén. Nos hemos ido de la provincia de Buenos Aires, pero hemos ido a estudiar un verdadero tesoro de agua subterránea. En el subsuelo de la ciudad de Zapala, y así lo definen, hay un acuífero extraordinario. Extraordinario por la cantidad y la calidad de agua subterránea. Y la calificación esa de extraordinario, se me ocurrió, porque deriva del entorno, si se quiere, geográfico del lugar. Es insospechado, digamos, ese tesoro de agua subterránea sobre lo que está asentado la ciudad de Zapala. Por supuesto, el desarrollo socio y económico de Zapala está directamente vinculado a la extracción de agua subterránea de este acuífero. Por eso es un importante sistema para definir su modelo de funcionamiento conceptual, calcular reservas, recursos, planificar una explotación racional, pero por sobre todo, digamos, la ciudad de Zapala está sobre el acuífero, preservar de la contaminación a este recurso hídrico subterráneo. Todo este estudio, hecho a través de un convenio con el municipio de Zapala también, va a cerrar en la tesis doctoral de la licenciada Nerea Bastianelli. De los servicios a terceros, voy a indicar solamente los que hemos cerrado o hecho en el año que pasó, en el año 2019, porque la gran aplicabilidad, ¿no?, o el correlato práctico que tiene nuestro tipo de estudios hace que el grupo de hidrogeología sea por distintas cuestiones demandado permanentemente, ¿no?, para hacer este tipo de servicios de transferencia del conocimiento que llevamos a cabo en la medida de las posibilidades y siempre en el marco de la fundación de la Universidad Nacional del Sur. He aquí que nos encontramos recientemente con que a través de un convenio marco ya firmado y un convenio específico, la factibilidad de explotación del recurso hídrico subterráneo en el área del balneario Sauce Grande, en el partido de Monte Hermoso. Para quien conoce este balneario, esta localidad de Sauce Grande, es común el rechazo social del habitante al agua subterránea, porque tiene características organolépticas de color, de olor y de sabor no indicadas o que la hacen no aptas para consumo humano. Entonces, nuestro trabajo era, en inmediaciones, en un área próxima al balneario Sauce Grande, localizar aguas subterráneas en términos de cantidad y calidad apropiadas. Fue, digamos, un lindo trabajo que quisieran hacer todos los hidrogeólogos, porque aplicando distintas metodologías o técnicas, no solamente de reconocimientos de campo, sino también de investigación del subsuelo, por ejemplo acá mediante tomografías eléctricas,
Y, en definitiva, también reconocimiento del subsuelo a través de unas perforaciones. Acá hay distintas imágenes de las actividades llevadas a cabo, un muestreo litológico de los filtros, del lodo que para perforar, de los trépanos, de las muestras que se tomaron y de la máquina perforadora. Bueno, tuvimos resultados, hemos descubierto condiciones litoestratigráficas en el subsuelo, por decirlo de alguna forma, muy distintas a las que hay en el balneario Monte Hermoso. Hemos comunicado los resultados a la municipalidad en forma escrita, pero quedamos en mantener una reunión con el intendente de Monte Hermoso, entonces no quiero anticipar las conclusiones de este estudio sin antes haber hablado con las autoridades correspondientes. Otro interesante trabajo que hicimos en el 2019, que habíamos empezado en el 2018, fue un informe geológico, así le hemos denominado, e hidrogeológico, del pozo de explotación de agua subterránea, bueno, que tiene una denominación acá, en General Hacha, provincia de La Pampa. General Hacha, en la provincia de La Pampa, está, para los que los conocemos, en el Valle Argentino. Ahí hay una excelente batería, por decirlo, de pozos que sacan agua de una cobertura arenosa fantástica y del subsuelo inmediato, de unos sedimentos que nosotros conocemos loésicos. Evidentemente esos médanos actúan como un factor de infiltración del agua y de recarga y de transferencia de agua al medio permeable de más abajo, excelente. Bueno, tienen un pozo de explotación de agua, uno de los tantos. El objetivo en este caso fue controlar a lo largo del tiempo, porque fuimos 3 veces a General Hacha a lo largo, cada 6 meses, a, digamos, definir cuál era el caudal óptimo de explotación de ese pozo, y a su vez el control de la calidad con el tiempo. Finalmente llegamos a buen fin porque la Cooperativa de Servicios Públicos de General Hacha, la COSEGA, ya está autorizada a embotellar y comercializar el agua que calificó, según el Código Alimentario Argentino, como mineral del acuífero. Así que muy contentos ellos y muy contentos nosotros. Ya para terminar, pensando en el futuro, siempre con la idea de que el suplemento de agua Bahía Blanca en la región está en el agua subterránea. No versus, y el pensar en el futuro es agua subterránea versus superficial. Hay ideas, proyectos, que menos mal que quedan en proyectos de transferencia, de traer agua desde el río Colorado a Bahía Blanca, de transferir agua desde el río Negro al río Colorado y a su vez traer agua a Bahía Blanca. Yo creo que, nada, siempre nos van a tener a los hidrogeólogos en un sentido u otro, imponiendo nuestra visión del asunto y defendiendo a lo que nosotros creemos la alternativa más viable. Y también tenemos que pensar sobre el aprovechamiento de la energía geotérmica, el calor del sistema hidrotermal profundo, que también ya estamos trabajando, haciendo los primeros contactos para ver qué podemos formalizar en ese sentido. No quiero terminar sin agradecer, en principio, al Departamento de Geología de la Universidad, a los 2 institutos que forman parte del Departamento de Geología, también el INGEOSUR, que es un instituto de CONICET y del departamento, y un centro asociado, el Centro de Geología, Agua y Medio Ambiente, un centro de la universidad asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, y también a la red Rumbo, a la red de universidades nacionales bonaerenses, que también hemos recibido apoyo. A los municipios, claro está, de Coronel Rosales, de Monte Hermoso, de la ciudad de Zapala, a la Autoridad del Agua de Bahía Blanca, al Servicio Meteorológico Nacional, a autoridades de la base naval de Puerto Belgrano, y por supuesto cada vez en cada campaña del campo uno va y conoce a un montón de gente encantadora, que son los particulares anónimos, que nos ayudan y nos apoyan en todo sentido. Y a todos los que me escucharon en este momento, también infinitas gracias. Bueno, a ver, vamos a continuar de la siguiente manera después de escuchar
las palabras de René, vamos a ir abriendo el micrófono a aquellos que nos vayan solicitando la palabra, ¿sí? Para eso tienen abajo, en participantes, pueden ahí indicarnos y pedir la palabra. Y si hay alguna duda o consulta que quieran expresar también desde el chat, las vamos leyendo y vamos contestando, ¿sí? Vamos a tomarnos entonces algunos minutitos para ver si tenemos preguntas, René. Hola René, te agradezco todo lo que nos brindaste. A mí en algunas cosas me has desasnado, o sea, las conocía de oído nomás. Yo te quería preguntar, ¿hay algún proyecto de hacer un dique ahí en el Sauce Chico o en el Apostado, o solamente es traer los pozos del caudal que está subterráneo? No, digamos que yo no indiqué un estudio de prefactibilidad técnica. En ese estudio también hay quienes, los hidrólogos, proponían construir un embalse en estos lugares que vos indicás, Mirta. Pero eso en principio se descartó y se optó por el suministro, el suplemento de agua a partir de los pozos que efectivamente se construyeron cerca de la localidad de Cabildo. A partir de ese momento ya no hay noticias de que se insistan en este tipo de proyectos, sino que se ha avanzado a otro tipo de cuestión, por ejemplo, como traer agua desde el río Colorado, o trasvase de agua de Río Negro a Río Colorado y ahí a Bahía Blanca. Pero no hay nada en concreto sobre lo que vos decís, Mirta. Bueno, gracias René por todo, los dejo a los jóvenes. Gracias a vos, como siempre. Bien, Nora pide la palabra, ¿sí? Podemos habilitarle a Nora Ahí nos levanta la manito. Hola, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Sí, te escucha? escuchamos, Nora. Sí. Bueno, gracias por la conferencia, la charla, la información, bueno, y sobre todo mostrarnos cómo está trabajando el grupo de trabajo, que por ahí no todos sabemos lo que cada uno hace en sus grupos de trabajo y con cada una de las personas, ¿no? Muchas partes de la charla me parecieron interesantes, pero hay una en particular que me despertó un poquito más de interés e inquietud. Y al igual que Teresa Manera, yo voy a preguntar también a futuro. ¿No hay ningún proyecto en vistas a corto plazo y demás para hacer un uso, digamos, recreativo público del agua termal, esa que está saliendo ahí en el Parque de Mayo? Ahora, bueno, no es momento para pensar en ir a una pileta de natación y demás, creo que no es el momento más indicado, pero te escuché algo así como que pensar en utilizar ese recurso del agua caliente con fines de consumo humano, creo que eso entendí, no sé si entendí bien, esa es la primera pregunta, y la segunda es si no hay una idea eso de pensar en algo recreativo, digamos, quizá para público general, de más vulnerable, que no tenga posibilidad de ir a una club donde puede darse baños en piscinas de agua caliente. Perfecto, yo entiendo que esa decisión sobre tu cuestión, si se podría dar un uso recreativo a esa agua, está fuera de la esfera de nuestra decisión, sino parece que son de los gestores tanto del agua como políticos, ¿no? Lo que debieran tomar la decisión. Entiendo. Es cierto que cuando uno dice un uso alternativo, no solamente nos estamos refiriendo a ese tipo de agua, ¿no? que es de excelente calidad y apta para consumo. En realidad es un verdadero despropósito estar tirando ese agua a un canal, digamos, permanentemente. Insisto, de vuelta, la solución a este tipo de cuestión depende de las autoridades de la gestión, de los gestores del agua y de los gestores políticos también. Es claro que hubo intentos, no intentos, sino realizaciones de aprovechar la energía o el calor de ese acuífero. Edificios en el centro de Bahía Blanca lo usan por años como calefacción natural, el calor del hay algunas piletas como la del Centro de Rehabilitación de Irel, que aprovecha este agua también del acuífero.
pero no muchas más, aunque la potencialidad de uso del calor y de ese agua es mucho más amplia, Norita. Gracias, muchas gracias, muy amable. Bien, no sé si alguien más, veo que Ernesto abrió micrófono, pero no sé si alguien más, aparte de Ernesto, quiere consultar, abrir el micrófono, ¿lo puede hacer? Si puedo, me introduzco, Anita. Sí, Hola. sí, Ernesto. Gracias. Hola, Ernesto. Hola, ¿cómo te va, René? Primero, gracias por la charla. El tema del agua, por más que lo que yo hago está muy alejado, es un tema que siempre me interesó. Vos mencionaste, por ejemplo, lo del recurso como energético, digamos, recurso energético de media y baja entalpía, que es un tema que yo propuse hace muchos años y De baja entalpía. desafortunadamente nunca tuve, no funcionó. Pero tenía un par de preguntas que me interesaban y un comentario después. Una era, que siempre me intrigó, ¿cuál es el área de recarga del acuífero profundo? ¿Cómo se produce la recarga? Vos mencionaste hoy que podía haber un problema por la baja producción, digamos, tener que ver con la recarga. Una despresurización. Todos los estudios realizados, Ernesto, y al respecto, bueno, este es un sistema que nosotros conocemos como un acuífero confinado, un sistema hidráulico que tiene por arriba un impermeable, por debajo un impermeable, acá en Bahía Blanca. Entonces la recarga no puede producirse ni por el techo del acuífero ni por el piso, porque son impermeables exactamente. Pero sin embargo, los estudios en cualquier sentido no, isotópicos, hidrodinámicos, piezométricos, han identificado el área de recarga de este acuífero en el piedemonte de las sierras australes. ¿Se entiende? Ahí, digamos, el comportamiento hidráulico es libre y parte de la recarga se transferiría al sistema hidrotermal profundo. Está bien, perfecto. Sí, me imaginaba que con isotopía seguramente habrían hecho algo y ahí se puede Exacto, determinar exacto. de isótopo de oxígeno que puede sacar. Perfecto, no soy Ernesto la persona indicada para hablar de ello, pero hasta ahí puedo digamos, decir lo que digo, ¿no? Sí, no, está bien. Si vos no sos el indicado, yo menos todavía, por eso es mi pregunta de ignorante. Lo otro que vos mencionaste que no estabas de acuerdo con, o no te parecía adecuado quizá el famoso toma de agua del río Colorado. ¿Cuál es el motivo? Porque yo he escuchado, participado en alguna reunión, incluso con la autoridad de la universidad, donde hay mucho entusiasmo por el estudio de prefactibilidad de esta obra. Yo personalmente no me parece bien, pero bueno, no Claro. tengo fundamentos profesionales como para decir que no. Por eso me interesaba saber cuál era tu opinión. Perfecto. En principio, digamos, el abastecimiento o traer agua a Bahía Blanca, ¿no? Desde el río Colorado, cierra porque en el medio surge que también un aprovechamiento para riego en un amplio sector de la provincia. Sí, Entonces, exacto. esto le da un poco más por decirlo de nuestro punto de vista, más consistencia. Es una obra, digamos, muy onerosa. Nosotros discutimos, digamos, el por qué no pensar en otras fuentes alternativas. Siempre estamos pensando en el agua subterránea, claramente, Ernesto. Sí. Y tenemos informes de también la calidad del agua del río Colorado, que no sé hasta dónde no está puesta también en tela de juicio. Sí, de acuerdo. Sí, Para aparte, yo pensaba, hay una disputa entre mendocinos y pampeanos por la construcción del dique en Mendoza. Exactamente. Y hay un Eso va a problema. aumentar el caudal disponible también, ¿no? Hay un problema interjurisdiccional ahí, no fácil de resolver, o digamos, yo te diría que es lo que en definitiva, no sé si es la parte económica lo que va a terminar abortando el proyecto o esta cuestión de jurisdicciones, ¿no? Y de uso del agua y aprovechamiento del agua del río. Y finalmente, simplemente un comentario, cuando vos hoy hablabas de la disponibilidad de agua, ¿no es cierto?, de los océanos, glaciares, lo que es accesible, digamos, y lo que es inaccesible o no se puede aprovechar.
Yo te quería comentar, medio vinculado con lo que yo hago, que es mucho, tiene que ver con el manto terrestre, que desde hace ya unos cuantos años se está estudiando, analizando el contenido de agua del manto, porque el manto tradicionalmente se decía que era seco, o se pensaba que era seco, y en realidad las estimaciones en base a geofísica es que tenemos ahí una zona, un buffer en el manto que está entre los 400 y los 600 kilómetros de profundidad, o sea, en el límite o la zona de transición entre el manto superior y el manto inferior, donde las estimaciones indicarían que hay una cantidad de agua equivalente a la que hay en todos los océanos. También, obviamente, no accesible. Pero te lo comentaba simplemente a título de curiosidad y porque es algo que me llamó la atención, porque los que estudiamos el manto veíamos que encontrábamos fases minerales con contenido de agua, y por otro lado se decía que el manto era seco. Así que era simplemente un comentario así. Perfecto, a mí también te lo agradezco, este comentario también me sorprende desde un punto de vista más práctico. Diríamos que en las actuales condiciones descartan perforar el acuífero hidrotermal profundo por lo oneroso que sale, y digamos por los pocos caudales, así que yo creo que si es cierto, y no dudo que lo que vos decís, Ernesto, por ahí las generaciones futuras van a poder tener otro tipo de No, acceso a otro tipo de agua, ¿no? es altamente improbable, es simplemente eso es Claro. analizando un poco, porque la No, pregunta viene un poco más, va un poco más allá, de decir, ¿por qué hay agua en la Tierra? ¿No es cierto? ¿Cómo perfecto. se generó a partir del Big Bang el agua en la Tierra? Bueno, porque, qué sé yo, hay proyectos como de generar sobre Venus, que tiene algunas características interesantes como planeta, generar una nube alrededor de Venus de cianobacterias que supuestamente son las que permitieron la generación de una capa de protección sobre la Tierra y después clorofila, y a partir de ahí, bueno, que no incidan los rayos solares, y, bueno, y la generación de vida y demás. Exacto. Por eso no es raro que haya agua en el manto, en algún lado, en No, qué no, momento se generó el agua tal como la conocemos, o claro, sea, combinar el hidrógeno y el oxígeno para que haya claro. agua en el manto. Bueno, gracias René, muy interesante tu charla, realmente muy buena, gracias. Gracias a vos, Ernesto, también por tu interesante aporte. No, por favor. Bueno, no sé si alguien más pide la palabra ahí, no. Por ahora, ¿alguna consulta más, preguntas para René? ¿O lo vamos a liberar tan fácil? Me parece que sí, René. Demasiada claridad. Acá me Guillermo, sale Guillermo. dos Guillermo participantes, pide espacio. levantaron la mano. Uno de ellos fue Sí. Guillermo. Sí, Guillermo está pidiendo la palabra. ¿Se la podemos dar? Por supuesto. ¿Habilitamos a Guillermo? ¿Puede ser? Ahí está. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahora pedí la palabra para que no me rete el moderador del grupo. Me encantó. ¿Qué tal, René? ¿Cómo te va? Me encantó la charla, muy, muy fructífera. Aparte, siempre es bueno ver en qué se está trabajando. Me interesó mucho Gracias. lo que está estudiando Lucía, porque, a ver, la gran incógnita o lo que siempre se debate desde el lado de la gestión Sí, política, gubernamental, exacto. política, es cuánto agua nos demandan las industrias, el Exacto. polo industrial a Bahía Blanca. Exacto. Entonces, vos Que- decís, discúlpame, Guillermo, que discusión que se diluye cuando hay reservas en el dique de agua y entonces pasa desapercibido, pero cuando es necesario totalmente, hacer algún es, recorte, es la historia de nunca acabar y cuando se seca el dique se acuerdan de todos los proyectos, desde el de Sheffer, de hacer un dique en Puente Canesa hasta traer exacto, en esta obra faraónica que se quiere hacer del río exacto, Colorado. exacto. Eh,
el estudio de Lucía podría llegar a dilucidar si el agua que está existente en el acuífero freático, y como vos bien decís, está cargada de contaminantes y no podría tener un aprovechamiento humano por la inversión que habría que hacerlo para aprovechar, pero es tendiente a ver que si ese agua que se puede obtener subterráneamente, infiero que en el acuífero freático costero Y o en el intermedio, de bahía, sí, o en el intermedio, abajo, claro. para poder satisfacer la demanda de las industrias. Claro, claro, eso sería el objetivo, digamos, suplir el agua de red que se les envía a la industria para que en forma propia procuren tener su pozo, ¿no? de provisión de agua. Como algunos la están haciendo, digamos, en algunos lugares. ¿Se entiende, Guille? Sí, 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 porque siempre, vuelvo a lo mismo, siempre queda la misma duda, es decir, Claro, pareciera que las empresas del polo consumen más agua que toda la ciudad de Bahía Blanca, y quizás en sí, algunos procesos es verdad. sí. Por eso me pareció muy, Digamos, muy interesante ese tema. claro, sí, es muy interesante, o sea, sin dudas. Nada, el único, digamos, que siempre detalle que hay que introducir, que en verdad, yo no sé si fue durante el gobierno de Lanusse o quién, pero ese dique Paso de las Piedras se concibió fundamentalmente por el desarrollo del polo industrial y pensando en llevarle agua a las industrias. Nunca se pensó en suministrarle agua a Bahía Blanca. Claro, ese es el problema. ¿eh? Bueno, tenemos que agradecerle al Nosotros, polo. Y otro, nosotros, bueno, sí, salimos ganando en el sentido como habitantes, ¿no? Pero bueno, estaba concebido como eso, de cómo suministrarle agua a las industrias, ¿no? Yo claro. creo por lo que me comentaron. Y otro comentario para Nora, sí, que consultó sobre el uso recreativo del agua del surgente. Está el proyecto hace muchos años y que de hecho se inició de hacer las piletas públicas en el Parque de Mayo y utilizar, como usa Irel para su pileta, Ah, el genial. agua del acuífero. De hecho, hay una mini construcción que fue inaugurada en el gobierno de Brenstein, pero creo que llegaron a poner la piedra fundacional y ahí quedó. No avanzó más, pero el proyecto está para la pileta pública de Bahía Blanca, está ahí. Perfecto, eso responde a la Muchas cuestión. gracias, Guillermo. No, por favor. Responde a la cuestión de Norita mejor que yo, digamos. No Perfecto. sé cuándo la van a Gracias, Guille. hacer y no sé cuándo la vamos a poder usar. Así que bueno, muchas gracias, René. No, a vos, Guillermo. Gracias, Guillermo, por tu intervención. Hicieron Mita. los vestuarios y no hicieron la pileta. Ah, ok. Porque yo cargo agua ahí, me parece que hicieron los vestuarios y les faltó la pileta. Detalle. Es bueno, un poco de humor. En una próxima gestión será entonces. Claro, Bueno, Mirta, tienen donde cambiarse, por lo menos. Te pones la malla y te mojás con el agua de donde cargo el agua yo ahí en el parque. Claro. Claro. Realmente. Bueno, bien, no sé si alguien más quiere consultar algo, si le damos el cierre, ¿no? Le damos Bueno, el has cierre. recibido muchos agradecimientos por la charla. Luego en el chat te los pasamos, pero varios agradecido tus comentarios, ¿sí? Así que bueno, no sé, Bien. René, si querés decir algo más, o si damos cierre al encuentro de hoy. No, nada, aunque soy parte de la gestión, quiero decir nada más agradecer, digamos, este tipo de charlas de divulgación. Es muy interesante porque esta ya es la tercera y vemos como cada uno le va poniendo su impronta, va orientando la charla, digamos, con la tonalidad que les gusta. Pero yo creo que es una forma de mantenernos en comunicación, de difundir lo que estamos haciendo. Ahí veo a Patricia Benedetti. Patricia, hola. Bueno, y a tanto. ¿Cómo estás? Mola. Convocás de otros departamentos, ¿viste? Y de otra universidad también. Gracias, gracias. No, y gracias a todos los que están acá. No sé, yo creo que no quiero dejar de pasar a todos, pero en particular, no sé, creo que por ahí está Eduardo, no sé si lo leo acá, Eduardo Mariño, también de Santa Rosa, así que un colega que aprecio muchísimo.
Bueno, están nuestros tesistas y becarios, Jorge, más vale que estén acá, porque si no... Y bueno, no, de mi parte, gracias, y me despido. Y gracias a Ana Laura, Claudio, por la excelente idea que han tenido, y continuemos con esto, por favor. Incentivemos a la gente a que se prenda y que venga a hablar también. Bien.